Vitafuse Europa, nuevamente en Ginebra, presentando una nueva estrategia que es conectar al consumidor. Y lo que quiere el consumidor es básicamente la ciencia y la parte sensorial. Entonces, hoy estamos presentando nueva ciencia de nuestro ingrediente estrella, Lipofer. Estamos presentando el mecanismo de acción, cómo se absorbe. Esa es la parte científica, pero también estamos conectando esa ciencia con la parte sensorial a través de un nuevo desarrollo en gomitas con hierro y también sticks que permiten pues, la conveniencia, ¿no? del hierro. También nuevamente estamos trayendo lo que es el Carbopol, que en este caso es un excipiente que ayuda a formular de una manera que las tabletas sean más pequeñitas, lo que permite también que el consumidor tenga una experiencia más conveniente o más agradable con el complemento. Para mí la principal atracción durante este Vitafuse va a ser cómo conectamos la ciencia, la nueva ciencia que traemos, con la parte más emocional o la parte más sensorial del nutracéutico. Es la principal atracción durante esta feria. Entonces, tenemos una tecnología que se llama de microencapsulación, lo que permite que el ingrediente esté más concentrado. Por ejemplo, el magnesio, ¿no? Es una de nuestras innovaciones. El magnesio sabe metálico y se necesita mucho magnesio al día, aproximadamente 300 miligramos, para tener el beneficio. Sin embargo, como está metálico, los formuladores no pueden poner mucho magnesio. Entonces, al hacer una fuente microencapsulada, conseguimos que sepa bien, por lo tanto, se puede formular con mucho magnesio en una tableta. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas menos excipiente o menos colantes artificiales o sabores artificiales. Esa es una manera. Otra manera es con nuestros excipientes como Carbopol, que con menos producto consigues tener esta compactación o estos beneficios de la tableta comparado con, por ejemplo, la celulosa, que es lo que se utiliza. Entonces, son dos tecnologías que tenemos que permiten a día de hoy tener tabletas más pequeñas, activos concentrados y excipientes que permiten formularse con menos cantidad, por lo tanto, habilitando una tableta más pequeña. Mira, nosotros buscamos conectar y cautivar a los consumidores. No solo queremos ser proveedores de ingredientes, queremos ayudar realmente a emocionar al consumidor. ¿Cómo lo hacemos? A través de no solamente dar ingredientes, pero ayudar a desarrollar conceptos, ¿no? Entonces traemos datos de mercado, datos de consumidor, analizamos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y esto ayudamos a nuestros fabricantes. Les explicamos pues, las tendencias, cuáles son las nuevas formulaciones que el consumidor quiere, cuáles son los problemas. Creamos aplicaciones, creamos guidelines, ¿no? O guías para cómo formular con nuestros productos. Entonces queremos ser un partner estratégico de nuestros clientes a través del conocimiento pleno del mercado y también de cómo nuestros ingredientes dan una solución a esa necesidad de mercado, digamos, conectar nuevamente lo que necesita el consumidor con lo que el fabricante puede hacer, buscando un producto ganador. Y es como traemos valor y conseguimos que nuestros clientes conecten mejor con el consumidor y lo emocionen y lo cautiven. Mira, el magnesio actualmente verán que está muy de moda. Se llama, mucha gente le llama el mineral milagroso, ¿no? Porque se ha dado cuenta que ayuda a muchas cosas, desde a mantenerte alerta, te da energía durante el día, pero también ayuda cuando haces deporte a recuperarte el deporte y a relajarte, a dormir mejor. Es por eso que hemos visto, de hecho, un 47% de los complementos alimenticios del año pasado llevaban magnesio. Entonces hay una tendencia muy fuerte en el magnesio. El problema que detectamos de magnesio es uno, el sabor metálico, y otro es que necesitas muchísimo magnesio para tener la eficacia o sentir el efecto del magnesio. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Que la mayoría de la gente lo que no quiere es que se tiene que tomar 4 tabletas grandes de magnesio o se tiene que tomar una cucharada grande de magnesio. Entonces, hemos conseguido una fuente muy concentrada de buen sabor que permita que los consumidores puedan tener su fuente de magnesio de una manera agradable y conveniente. Y es por eso que el magnesio lo verán de moda, porque tiene muchos beneficios y cada vez más investigación. Todo lo de que está de moda la salud holística, el magnesio es un ingrediente clave, ¿no? Para mantener la energía durante el día y ayudarte a dormir durante la noche. Entonces, por eso es un ingrediente que debe estar en nuestra dieta, sí o sí. Mira, lo que hicimos con MagShape, después de analizar el mercado, entender qué pasa con el magnesio, qué no está resuelto. Hay muchas fuentes en el mercado, está el citrato, está el bisglicinato. Detectamos los problemas. El principal problema es la dosis. O sea, el consumidor lo que no quiere es tenerse que tomar tantas dosis. 4 tabletas, 3 veces al día. Entonces, lo primero que MagShape aporta es una fuente altamente concentrada de magnesio. Entonces, pasas de tomar 4 tabletas a una, o de tomar una cucharada de 5 gramos al día a una cucharita. Entonces, ese es el primer beneficio de MagShape, altamente concentrado.
El segundo es que tenemos biodisponibilidad o datos de absorción mejorada. Entonces, no solo tienes el beneficio del magnesio con menos dosis, pero además tienes la seguridad del respaldo de la absorción, ¿no? Entonces, la combinación de la conveniencia, menos dosis, con la ciencia, mayor absorción, es lo que junta o conecta magnesio en MagShape, que permite pues aterrizar las necesidades del consumidor. Bueno, usamos nosotros en general la tecnología de microencapsulación para resolver problemas de los ingredientes. En el caso del magnesio en concreto, fue principalmente para darle también propiedades de fluidez al polvo, porque muchos formuladores tienen complicaciones en las máquinas para hacer tabletas de magnesio. El magnesio suele ser difícil, ¿no?, de trabajar con él. Entonces nosotros, pues la microencapsulación aporta beneficios de lo que es parámetros geológicos, mejor fluidez, más fácil compactación en tabletas. Eso es uno de los beneficios de la microencapsulación. Pero desde el punto de vista más del consumidor, enmascaramos un mal sabor, aumentamos la biodisponibilidad o la capacidad de absorción en el cuerpo y además, como permitimos que esté más concentrado, pues nuevamente hacemos tabletas más pequeñas, polvitos que son fáciles de llevar. Entonces son beneficios para el formulador a la hora de hacer tabletas o de hacer un polvo, y a la hora del consumidor cuando lo pone en contacto, pues una experiencia placentera, ¿no?, con el magnesio. Cuarto, la población tiene anemia. El hierro sigue siendo una necesidad, de suplementarse con hierro sigue siendo algo muy importante. En base a nuestros análisis de mercado nos hemos dado cuenta que el principal problema con el hierro es que da efectos secundarios. O sea, mucha gente se queja de dolor de estómago, de náusea, de vómito. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo las mujeres embarazadas, que saben que el hierro es crucial para prevenir anemia y para asegurar un desarrollo cognitivo del bebé. Cuando toman hierro, pues tienen estos efectos secundarios que les impiden continuar el tratamiento o la suplementación, entonces lo dejan. Entonces, la principal necesidad que hemos detectado, minimizar estos efectos secundarios para que el consumidor siga siendo capaz de tomar el producto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuevamente con Lipofer, a través de la microencapsulación, conseguimos solventar eso. O sea, lo que hacemos al microencapsular es, por un lado, proteger el hierro en la formulación, porque el hierro es muy reactivo, interaccionan con todo, te cambia el color, el sabor de las fórmulas. Pues al protegerlo en el proceso, consigues un hierro estable. Pero una vez que se lo pone el consumidor en la boca, no le va a dar este efecto secundario de sabor metálico tan desagradable. La microcápsula protege a través del tracto digestivo, para que no te dé nuevamente irritación en el esófago, por ejemplo, porque nos aseguramos que el hierro se va a liberar donde importa, en el intestino, donde se va a absorber. Entonces, a través de la microencapsulación aseguramos la protección en el cuerpo humano hasta que el hierro es necesario. Es decir, se libera en el estómago para ser absorbido en el intestino, y de esta manera el consumidor no experimenta ningún efecto secundario, pero consigue el efecto de la absorción, el beneficio del hierro sin los efectos desagradables. Entonces es como conseguimos solventar, en base a nuestra investigación de mercado, los problemas del hierro. Entonces, la gomita está muy de moda, pero formular gomitas no es fácil, especialmente aquellas que son de pectina o que no son de gelatina animal, sino más bien tendiendo a lo natural. ¿Por qué? Porque tienen que interactuar con los ingredientes, se ponen duras, cambian de color, entonces es muy difícil formular gomitas, especialmente con el hierro, porque el hierro suele reaccionar con la pectina, que es la fuente más común de gomitas naturales o plant-based, ¿no?, o de origen vegetal. Entonces interactúan, se ponen duras, cambian de color o saben a metal, ¿no? Entonces, con nuestra microencapsulación, con Lipofer, hemos conseguido formular gomitas de pectina que tienen un buen sabor, o sea, no saben metálico y sobre todo son estables a través del tiempo, es decir, no cambian de color, no se ponen duras. Y además están altamente concentradas. Cuando hicimos nuestra investigación de mercado de gomitas con hierro, vimos que como hay estos problemas, ponen muy poquito hierro, igual ponen 2-3 miligramos, entonces el consumidor al final tiene que comerse 5 gomitas al día, ¿no? En nuestro caso, solventamos los problemas de las interacciones, conseguimos una gomita estable con una alta concentración, de tal forma que el consumidor con una gomita al día tiene toda la dosis que necesita de hierro, en un formato estable, que no cambia con el tiempo, que no se pone dura la gomita, que es fresca. Entonces es una manera de cómo la microencapsulación habilita formulaciones on the go, que se llaman, o más portátiles, como las gomitas, que están de moda, y conseguimos un producto pues fácil de formular y estable en el shelf life, ¿no?, que es lo que interesa a nuestros clientes también. Thanks for visiting Lubrizol. Hope you found our innovations and solutions helpful in developing and
co-creating new opportunities with you. We look forward to connecting with you soon. Thank you for visiting Lubrizol. Si quieres ver más contenido de Lubrizol, te dejamos y te compartimos la lista de reproducción aquí para que puedas verla. Y si estás queriendo aplicar estos ingredientes innovadores, te dejamos el acceso al formulario de contacto para que lo completes y un representante del país se ponga en contacto contigo lo antes posible. Y suscríbete al canal. Finish.